Hola, buenas tardes. 11 de mayo, después del Día de las Madres. Felicidades a todas. Seguimos con nuestro estudio de el carácter moral de un pastor, ¿verdad? Muchas veces nos han dicho a nosotros qué caracteriza o cuáles son las características de un pastor moral y cómo se distingue a uno a lo que no está haciendo en ello, ¿verdad? Y es por eso que sean bienvenidos ustedes para este mundo relativo en el día de hoy. Vamos a desarrollar la serie sobre un líder para esta misma generación. Así que yo creo que este va a ser un programa hasta cierto punto, va a representar aquí, cierto desafío, hermanos, porque vamos a estar hablando sobre el carácter moral de un pastor. Y aquí hay cosas que tenemos que poner mucho cuidado. Y lo que me motivó a hacer este tipo de serie de liderazgo, yo creo que hay varias cosas aquí. Hay una crisis en Latinoamérica a nivel del pastorado. Hay una crisis en la integridad de ese liderazgo, ¿verdad? Muchas veces se ha luchado por la integridad doctrinal, ¿verdad? Que al mismo tiempo se ha descuidado de lo que es la pureza misma. Y no solo de la doctrina, sino también de la vida de ese liderazgo. Y eso es por un lado, Y también creo que a medida que esto ha pasado, se ha perdido un interés en lo que es la santidad de Dios. Cuando eso ha ocurrido, pues ha habido una trivialización, sucesión pastoral en el púlpito, ¿verdad? Y muchos requisitos que se ha requerido no han sido llenados. Y por lo tanto, la imposición pastoral de lo que estamos nosotros se está desacreditando. Y lo que estamos haciendo nosotros revisar esto es levantar esos estándares, ¿verdad? El volver a levantar o contribuir con un poquito, con un granito de arena, a levantar el púlpito del pastor frente al púlpito, hermanos, ante los ojos del mundo. Y mencionando esto que acabo de mencionar y de decir, voy a decir un estudio que acaba de ser publicado en el Leadership en español, donde fueron entrevistados a 1000 pastores. Y de estos 1000 pastores que fueron entrevistados en forma anónima, uno de cada 8 habían cometido adulterio durante su tiempo de pastoreo. ¿Qué opinamos nosotros de eso? Bueno, si esta es la situación, ¿verdad? Y no dudo que lo sea, pues imagínense cuál es la situación entonces a nivel de las congregaciones en general. Pero ese es el resultado de haberle perdido nosotros el miedo a Dios. Y por lo tanto haberle perdido el miedo al pecado. Y por cuando le tiene usted miedo al pecado, el pueblo se desenfrena, pero todo comienza, que hay un liderazgo que no ha tomado en serio y que es sobre todo que no cubre los estándares para ese liderazgo. Y la causa principal de que la iglesia se esté en estas condiciones, pues, de nuevo creo que la falta o la falta de la pérdida de interés del liderazgo mismo, donde empieza todo. Es donde empieza el perder el interés. Cuando uno comienza a darle peso, cuando uno no puede ver la importancia que esto tiene al considerar la santidad de Dios como algo que va a dirigir el resto de las vidas de los miembros, usted comienza entonces con sus problemas. Porque lo primero que usted tiene como consecuencia de esto y que estamos nosotros viendo, que las iglesias no están interesados en los miembros. Los miembros pecan con pecado fragantes a veces pecado público y no hay disciplina de ello. Y mucho menos en otros lugares. Muchas veces el mundo no cree en la iglesia, mis hermanos. No puede creer en la iglesia porque el modelo que está viendo no es el modelo bíblico que muchas veces están viendo. Y muchas veces junto con esto estamos viendo pues el deterioro del lugar pastoral, de los hijos también se están rechazando a las iglesias y finalmente pues la iglesia, hermanos, ha ido perdiendo pues el poder para poder nosotros organizar y presentar y poder impactar su medio y para poder impactar, dar la verdad y cambiar el curso de las vidas y el curso también de las iglesias y naciones como han ocurrido en otras naciones, ¿verdad? Porque cuando usted no tiene el aval de Dios, no tiene la gracia de Dios, no puede usted lograr el propósito de Dios a través de ti, ni tampoco de su trabajo. Entonces esto es obvio que para Dios la santidad de sus líderes es algo muy primordial, ¿verdad? Es algo muy importante, porque la eficacia de una iglesia, esto depende, lo hemos dicho anteriormente en ese escenario, es la santidad de sus líderes. Los líderes no santos obviamente van a estorbar el trabajo de Dios. Y esa santidad va a requerir sacrificio, rendir cuentas, va a requerir una serie de sumisiones, de disciplinas de vida. Todo eso es parte, hermanos. De tú como líder necesitas mantener tu vida personal de tal forma que no te desvíes de la vida cristiana. Pero ¿qué pasa si tú te miras como líder
y ahora te mires como pastor. Si tú le miras a la santidad de Dios, algo a lo cual yo he eludido anteriormente, se le pierden a la santidad. Entonces, si usted le pierde el pecado, el miedo al pecado, pasan dos cosas muy grandes. Usted pierde la santidad de cosas, pero Dios se aleja de ti también. Y cuando eso pasa también, tú no te das cuenta de que Él se ha alejado de ti. Porque tú persistes en tus actividades y tú piensas, de hecho, que tus actividades te llegan a ti, que te ayudan a hacerte creer solamente que Dios no se ha apartado de ti. Porque tú sigues haciendo las actividades y nada más y sigues haciendo servicios, sigues casando, sigues bautizando, dando consejería, sigues haciendo funerales y todo esto, y te da la impresión a ti como que Dios está contigo. Y lamentablemente cuando Dios se ha apartado de ti, lo único que te queda son solamente las actividades. El pueblo que tú diriges entonces ilumina, más que nada se siente contento sin la presencia manifiesta misma de Dios. Y eso es grave, hermanos, porque ahora ni Dios está contigo, su presencia manifiesta, y tú ni cuenta te das de ello. Y estás contento, en ausencia de su presencia te manifiesta, porque las actividades han pasado al ocupar de Dios. Y eso es grave para todas las iglesias. Y mucha gente que nos ven y que nos están viendo no van a la iglesia, ¿verdad? Y quiero aclarar un poco, aclarar lo que es un pastor, un diácono, si vamos a entender perfectamente lo que se quiere transmitir de este término desde el carácter de un pastor, ¿verdad? O sea, la palabra anciano es presbútero. En el Nuevo Testamento aparece como 70 veces. Deje mencionar esta palabra entre esta otra, que es la palabra episcopo, que está dada como, en otra palabra, como pomeno. Y una tercera palabra que también se dice poimen, que es para pastor. En realidad es que esas tres funciones son tres individuos en esencia, a luz del Nuevo Testamento, hacen básicamente lo mismo dentro de una iglesia, ¿verdad? Vamos a leer la 1 Pedro 5 del 1 al 2. Ya se menciona que estos tres términos de alguna manera. Dice aquí, por ejemplo, por tanto los ancianos, aquí la palabra es presbúteros, entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y que testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha revelado, pastorear, aquí la palabra poimaino, que viene la palabra apoime, que es la palabra pastor. Pastorear el rebaño entre nosotros, velando episcopeo, que viene la palabra episcopos, que significa obispo. Velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por aviso del dinero, sino con sincero deseo, ¿verdad? Aquí el texto nos está hablando, hermano, de tres funciones que son realizadas por tres individuos, pero al mismo tiempo, es decir, tres funciones con tres nombres diferentes, pero realizadas por una misma persona. De manera que anciano, pastor, obispo, pues hacen funciones muy similares dentro de una iglesia, pero sobre todo con diferentes nombres. Esto es para comenzar. Y en muchos casos, por ejemplo, la iglesia que estamos nosotros, hay ancianos y pastores. Y he dicho que estos son similares al servicio que tienen ellos con nuestra iglesia, pero dicen, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Muchas veces me dicen, pues miren, la diferencia es que hay múltiples iglesias de todas denominaciones y que han tratado de establecer también ellos diferencias locales, simplemente para poder diferenciar un grupo de individuos como un llamado versus otro. Aunque a la hora de realizar funciones, mira, están realizando ellos que son parecidas. Al igual que la iglesia de nosotros y otros, pensamos que las personas que han estado ya ancianando, por acuñar un término, están haciendo la función de un anciano. Mas sin embargo, sienten el deseo y llamado de Dios de dejar su mundo secular para educar y dedicarse de manera completa al ministerio. En ese momento nosotros queremos reconocerlos a ellos como pastores. Y de manera que lo hacemos es a través de un proceso. Y esa es una ordenación. Y la ordenación incluye la elaboración de un documento para esta persona que va a presentar en la posición doctrinales, donde hay una examinación de ello oral de esta persona, doctrinales, de lo que está alrededor de 5 o 6 personas, y una ordenación de exposición de manos también, y a su función. Y eso es una diferenciación local, ¿verdad? Pero los ancianos pueden predicar, los ancianos pueden, igual que los pastores, pueden también aconsejar, pueden casar y los demás. Y yo creo que a veces nosotros nos enfocamos tanto en el término. Y tenemos que recordar que antes Cristo dijo que en la hora del resumo dijo que el día del reposo es para el hombre,
De esa misma manera, yo creo que tenemos que recordar que el hombre no fue hecho para el título fue hecho para el hombre, y estamos usando los títulos locales para hacer diferenciaciones únicamente del llamado, que quizás uno sienta a estar en esto totalmente, completamente, en una forma exclusiva, y otros que aunque están ellos haciendo las funciones ministeriales, todavía no han sentido ese llamado. Y eso es así, hermanos, la diferencia es una forma práctica más que otra cosa. Y espero que le hayamos ayudado en esa forma para que ustedes tengan un poco más de conocimiento y que, como siempre decimos, Dios me lo bendiga hasta próxima pequeña cápsula que tengamos para ustedes. Bendiciones.